muchachos, si están escuchando esto fue porque tuve éxito en grabar la clase. Si no escuchan esto nunca, bueno, será un recuerdo frustrado de youtuber que tuve en algún momento. La idea es que vamos a tratar de continuar con las clases común y corriente como estábamos. Estábamos con ustedes en la semana 6 comentando un poco sobre la distribución normal. El componente es aleatorio. Las competencias que vamos a ver hoy son resolución y razonamiento. Eh, y particularmente vamos a trabajar hoy el tema de la tabla estandarizada de la distribución normal. Entonces básicamente la pregunta orientadora sería cómo usar esa tabla y obviamente pues qué relación tiene la tabla en una distribución normal. Normal, por así decirlo. Entonces, acá tenemos una pequeña imagen de la distribución normal. Recuerden que es una distribución que tiene una media cuyo valor de probabilidad es el más alto y una simetría a izquierda y a derecha, es decir, es igual de la media para izquierda que de la media para la derecha. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de ver un video de motivación y el video pues está relacionado precisamente con este momento en el que estamos, la situación con una simulación de contagio del coronavirus y básicamente se puede identificar la distribución normal en esa simulación de cómo funcionan los contagios del coronavirus. Ya habíamos hablado antes que la distribución normal tenía muchas implicaciones, que las variables generalmente se distribuyen de forma normal, entonces que por eso era tan útil y tan estudiada, básicamente porque la distribución normal termina siendo la distribución genérica, pues por así decirlo, o una distribución muy repetida en elementos de la vida, tanto como en este de la coyuntura del coronavirus. Entonces por ahí voy a dejar el video para que vean el video de la simulación, para que entiendan más o menos la gráfica de la distribución normal. Bueno, entonces antes de esto estábamos eh, hablando de la distribución normal. Habíamos alcanzado a decir que la media, que era este valor de aquí, era el valor cuya probabilidad era mucho más alta y ya lo habíamos dicho que de la media para la izquierda era exactamente igual que de la media para la derecha. Bueno, hoy vamos a agregar algo fundamental y es que la distribución normal, la media, la mediana y la moda terminan siendo el mismo valor. Entonces aquí está repetido el mismo valor. Y ya lo habíamos hablado, pues hay muchas aplicaciones donde las variables se asimilan a la distribución normal, como el caso del video que vimos acá, que si no lo han visto vayan, lo vean, yo los espero y vuelven. Bueno, entonces, también habíamos definido que hay gran cantidad de distribuciones normales, cada una de estas es una distribución normal diferente. La distribución naranja, roja y azul tienen media cero, porque miren, por acá está el cero, listo. Tienen media cero y lo que las hace diferentes a estas tres es su varianza. Miren que tienen diferente varianza. Recuerden que entre más pequeña la varianza, la azul, se hace más larga porque sus puntas o sus colas están más cortas. Mientras que la distribución naranja tiene una varianza más alta, por eso sus colas se hacen más largas. Y por acá tenemos una distribución verde cuya media pues es otro valor, es -2, que es lo que tenemos acá. Entonces a la conclusión que podemos llegar es que las distribuciones normales son infinitas, porque podemos encontrar distintas medias y distintas varianzas para generar infinitas distribuciones normales. Entonces la clase pasada con los chicos de 11.1 habíamos alcanzado incluso a comentar que pues que como habían infinitas, pues nosotros no nos íbamos a poner a calcular infinitas probabilidades, sino que íbamos a convertir
y vamos a usar una tabla que ya existe, que es la tabla de la distribución normal estándar, que ya tiene las probabilidades. Entonces lo que uno hace es este poco de distribuciones normales, las simplifica en una sola tabla que ya todo el mundo conoce. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy y eso es el principio de lo que queremos. Bueno, entonces, como ya les dije, todo eso es como para llegar a la distribución normal estándar. La distribución normal estándar es una distribución cuyo el valor de la media es 0 y la desviación es 1. Siempre va a ser así porque por eso se llama distribución estándar. O sea, nadie la quita, nadie la cambia, siempre va a ser así y no todos los ejercicios nosotros los vamos a convertir en una distribución normal estándar. Este es el gráfico de la distribución normal estándar. Ya dije media 0 y varianza 1. Mire, aquí está el 0, es la media, es el punto más alto. Y recuerden que es la media, la mediana al mismo tiempo. El 0 termina siendo el mismo porque estamos en una distribución normal. Y esto que está aquí es la probabilidad de que ocurra cada evento. Como toda esta sombra morada que tenemos allí, el valor es de 1. Recuerden que ahí están todas las probabilidades de todo y la probabilidad de todo siempre va a ser 1. ¿Listo? Entonces tenemos esa distribución normal estándar allí. Entonces, como ya les dije, vamos a tratar de las infinitas distribuciones normales que tenemos por acá, las vamos a convertir todas en esta distribución de acá. ¿Listo? Entonces, este poco de gráficos que tenemos aquí los vamos a convertir en este solo. Y para eso tenemos que estandarizar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a estandarizar? Bueno, vamos a usar esta fórmula que ahorita les explico. Bueno, el proceso de estandarización, vuelvo y repito, es tratar de llevar estas gráficas a esta gráfica y esta de acá, esta gráfica ya le conocemos la probabilidad porque hay una tabla que yo se las voy a dejar por ahí colgadas en el material de mil aulas. Entonces hay una tabla que usted básicamente lo que tiene que buscar o identificar qué numerito está buscando y él le dice exactamente la probabilidad, no tiene que calcular nada. ¿Listo? Entonces, bien, ¿cómo estandarizar? Z, ahora en adelante Z va a ser la variable estandarizada. Eso es lo que queremos estandarizar. ¿Listo? Eso es lo que vamos a encontrar, el resultado. La variable X, que es la que aparece aquí, va a ser el valor que yo necesito conocer de probabilidad. Mu va a ser la media, ¿sí? O el promedio. Y sigma o la pistolita va a ser simplemente la desviación. ¿Listo? Con calma, tranquilos, que ya vamos a entender. Para lo que están diciendo, profe, póngale numeritos, pues pongámosle numeritos de una vez para que no nos perdamos. Esto que hicimos acá, lo vamos a aplicarlo con este ejemplo de estos datos que están aquí. ¿Listo? Entonces, miren que yo he graficado estos datos, los he organizado en una tabla. Aquí está la frecuencia absoluta, es decir, bueno, estas son las edades de los estudiantes del salón A, ¿no? Y hay 27 en total, 27 edades o 27 personas. Entonces, lo que he hecho es contar cuántas hay de cada una. Hay una persona que tiene 14 años, 3 personas que tienen 15 años, 6 que tienen 16 y así sucesivamente. Entonces, hice una gráfica, más o menos esta vendría siendo la gráfica de la distribución y lo que queremos entonces es tratar de transformar esa distribución normal en una distribución normal estándar. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es coger una distribución cualquiera de estas que no sabemos que en específico sería esta que está aquí, esta campanita que se dibuja aquí. Entonces, esta que se está dibujando aquí, la vamos a convertir en esta gráfica de aquí para irla a buscar a la tabla simplemente. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, inicialmente pues vamos a calcular la media o el promedio, que en la fórmula se llama mu. Entonces, este que está aquí lo vamos a calcular. Entonces recuerden que para eso tenemos que sumar todo esto
y dividirlo entre el número de datos, que en este caso es 27. ¿Listo? Entonces, ahí esperé que me apareció esto. Espérenme a ver eso. Entonces, acá abajo de estos cuadros tenemos la suma de todo, nos dio 461, y 461 dividido entre 27 me da 17. Eso quiere decir que, venga, yo corro esto por acá, eso quiere decir que la media, que es el valor que estábamos buscando inicialmente, eh, pues es 17. ¿Listo? Bueno, entonces ya calculamos esta media, ahora vamos a calcular la desviación. Entonces, la desviación, recuerden que para la desviación hay que calcular primero la varianza. Los datos de la varianza o cómo se calcula la varianza ya los tenemos en el cuaderno, ya lo hemos hecho varias veces. Hay que calcular primero la media, que ya la tenemos aquí. Luego a cada uno de estos datos restarle la media, elevar al cuadrado, sumar todas esas diferencias y dividir entre el número de datos. Y al final me da la varianza. Y a esa varianza yo le calculo esta desviación. ¿Listo? Entonces hay que calcular la pistolita al cuadrado o la varianza o la pistolita letosa, como le dicen algunos, y a esa varianza sacarle la raíz cuadrada, que es la desviación, que es lo que tengo aquí, que ya la calculé, que no la voy a calcular porque ustedes por supuesto ya la saben calcular. Entonces tengo que la media me dio 17 y la desviación me dio 1,5. ¿Listo? Entonces, con ese mismo ejemplo, ya puedo estandarizar y entonces vamos a ver específicamente cómo vamos a resolver un problema. Entonces nos dice lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de encontrar un estudiante menor, ojo aquí, de 15 años? Y además, ¿cuántos estudiantes menores de 15 años hay si hay 164 personas en total en el salón? Recuerde que estamos hablando de un salón de clases. Entonces, la pregunta, este gráfico que está acá, lo organicé en una distribución normal y me quedó así. Y la pregunta que me tengo acá es, eh, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una persona menor a 15 años? Que es esta colita morada que tengo por acá. ¿Listo? Entonces, esa es la probabilidad que vamos a encontrar. Sin embargo, como yo no conozco esas probabilidades, no tengo la tabla, no tengo nada, entonces pues me queda imposible calcular esa probabilidad, o al menos tendría que hacer muchos cálculos para poder lograrlo. Entonces lo que vamos a hacer, vuelvo y digo, es a transformar este gráfico en una distribución estándar que ya conozcamos. Entonces ya lo dijimos, mu o la media es 17, 1,5 es la desviación estándar, y este 15, que era la parte de la fórmula que no habíamos calculado, esta x que está aquí, que ya dijimos que es el valor que necesito conocer su probabilidad, este 15 salió de acá, porque me lo están preguntando específicamente. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un estudiante menor de 15 años? Entonces, este 15 hace referencia a este de acá. ¿Listo? Recuerde que estamos preguntando por un estudiante menor que, por eso, en última lo que estamos preguntando es cuál es la probabilidad de encontrar un estudiante cualquiera menor de 15 años. Y eso es lo que tengo en el gráfico acá. ¿Listo? Entonces ya dijimos, el problema es que no conocemos el valor sombreado con moradito, entonces lo que vamos a hacer es a estandarizar o a transformar en la distribución estándar. Bueno, entonces vamos a estandarizar finalmente. Dijimos que x vale 15 porque la pregunta nos da el valor de 15. La media es 17 porque la calculé arriba y la desviación estándar es 1,5. Entonces, reemplazando me queda 15 menos 17 dividido 1,5. 15 menos 17 pues obviamente me da menos 2 y me quedaría entonces menos 2 dividido 1,5. Esa división entonces me da menos 1,33. Menos 1,33. Ese es el valor que yo necesito estandarizar. Entonces, el problema que antes me decía que
¿cuál es la probabilidad de que un estudiante tuviera menor a 15 años? Ahora se convierte en la probabilidad de que esta distribución normal sea, de que este valor, de este valor normal sea menor a menos 1,3. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, permítanme aquí que esto me está estorbando. Ahora sí. Bueno, entonces, en la tabla que yo voy a dejar el archivo allí también en mil aulas, o si usted quiere también la puede buscar, busca tabla de la distribución normal estándar en Google y allí le aparece una tabla con dos hojas. La primera hoja aparecen valores negativos y la segunda hoja aparecen estos mismos valores pero en positivo. ¿Listo? Como yo tengo este menos 1,33, lo tengo que descomponer en dos partes. Miren, por acá lo escribí. Aquí me faltó el menos, pero funciona igual con el más o con el menos. Entonces, 1,33, que es el valor que tengo acá, 1,33, que es el mismo valor que tengo acá, se compone de dos partes, del 1,3, obviamente, y de 3 centésimas de más. Es decir, si usted suma esto más esto, pues le da esto. ¿Listo? ¿Por qué eso es importante? Porque la distribución normal divide las décimas, que son el decimal después de la coma, y las centésimas, que son dos decimales después de la coma. Entonces, yo tengo que identificar primero este de acá en el lado izquierdo de la tabla, que es este, y este de acá lo tengo que identificar en la parte superior. ¿Listo? Entonces, si fuera, por ejemplo, 1,31, entonces sería 1,3 con el 1. Si fuera 1,32 sería 1,3 con el 2. ¿Listo? Pero como es 1,33 menos 1,33, entonces tenemos menos 1,3 y 3 centésimas de más. Entonces, esto que tengo acá lo descompongo en dos factores y eso me permite encontrar la probabilidad de ese valor. ¿Listo? La probabilidad entonces, según la tabla, es donde se cruzan estos dos valores, el 1,3 con el 0,03 que está aquí. Y entonces me dice que la probabilidad es 0,918. ¿Listo? Entonces, vámonos acá. La pregunta inicial nos dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un estudiante menor de 15 años? Entonces, eso lo pasamos a un estándar y me dijo que estas dos cosas son iguales. ¿Listo? Ya las estandarizamos. Este problema que lo teníamos acá y no sabíamos su respuesta, lo estandarizamos y lo pasamos a este problema que sí conocemos su respuesta. Y la respuesta es 0,0918 o lo que es lo mismo 18%. Entonces la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un estudiante menor de 15 años? La respuesta es 9,18%. La segunda pregunta nos dice, ¿cuántos estudiantes menores de 15 años eh, ¿cuántos estudiantes menores de 15 años? Si hay en total 164 estudiantes en total. Ahí hay un problema de redacción. ¿Cuántos estudiantes menores de 15 años hay? Si en total hay 164 estudiantes. Entonces, lo único que tengo que hacer es coger este valor de probabilidad, que es 0,0918, y multiplicarlo por 164, que es el número de estudiantes. Y al final me dice que hay 15 estudiantes menores de 15 años. Este entonces es el valor de la distribución, el valor asociado a la distribución normal. Y acá entonces la probabilidad de 0,918 corresponde a este valor, a esta parte sombreada hasta aquí. ¿Listo? Que es menos 1,33, que es aproximadamente por esta zona. ¿Listo? Y ya, eso es todo. ¿Listo? Entonces, si hay preguntas, espero sus comentarios en el foro. Ahorita más tarde les abro un foro.
y ya tienen que construir o realizar más bien el taller, que es esta parte de acá. ¿Listo? Van a hacer exactamente lo mismo. Aquí no tienen que calcular la media, ya les doy la media. Y tampoco tienen que calcular la desviación porque ya se las estoy dando. ¿Listo? O sea que la parte inicial de por acá, esta parte inicial no la tienen que hacer porque ya está. ¿Listo? Y tienen que calcular estos cuatro. Recuerden que aquí es en la tabla siempre les va a aparecer cuando es menor que. Si es mayor que, hay que encontrar su complemento, es decir, a uno le quitamos el valor de. ¿Sí? Eso también ya lo hemos hecho en clase. ¿Listo? Bueno, muchachos, espero sus preguntas y sus comentarios. Chao, chao.